Buenas noches. ¿Qué dice Dios acerca de su manifestación sobrenatural a través de hombres imperfectos? Estamos viendo a través de las redes sociales que hay mucho escándalo, que hay mucha palabra que se habla en contra de los hombres y en otros casos de las mujeres que sirven al Señor. Estoy recién duchado, pero todavía estoy mojado. Pero ¿por qué es importante hablar de esto en este día? Que hablamos, los que están siguiendo los videos del ministerio, sobre la manifestación de lo sobrenatural. Cuando Dios está hablando de una manifestación sobrenatural, entendemos que es un deseo de su corazón llegar a la gente, porque cualquiera de nosotros, porque todos somos iguales en el plano humano, no en el plano espiritual, ya lo voy a explicar. En el plano humano todos somos iguales, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que las personas tienen ese deseo, ese anhelo de ver lo sobrenatural de Dios, pero en la realidad individual de cada persona que asiste a una iglesia, sea esta o a otra iglesia que hable el verdadero evangelio y que también sea una iglesia de sana doctrina, ¿qué está pasando? Que no se ve lo sobrenatural, no es lo normal ni es lo constante ver lo sobrenatural en su propia vida. Muchas personas que están en esa lucha, que están en esa situación anhelando ver esa manifestación de la que se habló esta mañana, no es una realidad en la mayoría de los cristianos, me atrevo a decir sin lugar a equivocarme. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de esa manifestación sobrenatural a través de hombres imperfectos? Y hay muchísimas cosas que decir, pero como el video tiene que ser corto para que pues lo puedan ver de principio a fin los que lo ven, porque es mucha gente la que nos ve, no solo los que se conectan en este momento. Entonces tenemos que entender varias cosas. Lo primero es que es el deseo de Dios manifestarse al hombre. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, fue decisión de Dios venir y manifestarse en un cuerpo humano. Y por eso conocemos el nombre de Jesús o de Yahshua HaMashiach, para explicarlo en hebreo, que es el idioma original que Dios hizo al ser humano para hablar. El deseo de Dios es manifestarse, pero muchos no saben cómo lograr esa manifestación sobrenatural. Algunos dicen que hay que orar mucho. Eso es una verdad a medias. Hay gente que ora mucho y no pasa nada. Otros dicen que hay que orar y ayunar, y eso es verdad también. Pero la mayoría de la gente que yo he conocido que ora y ayuna no tienen nada sobrenatural. Otros dicen que hay que ser constante en las reuniones de la iglesia. Yo enseño muchísimo sobre estar constante en la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios habla sobre lo sobrenatural a través de hombres imperfectos? Y es una llave que muchos no han logrado usar, abrir o entender. Y es que se te revele, como yo digo, que se te revele que Dios sí quiere manifestarse, que Dios es el que quiere tocarte, que Dios es el que quiere dirigirte. Eso tiene que ser lo que tú desees con todo tu corazón. Entonces nosotros queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios se haga sentir, en el buen sentido de la palabra, se haga ver, y lo sobrenatural sea una realidad en la vida de todos y cada uno de nosotros.
Pero tenemos que entender que esto nace de su voluntad, no de la voluntad nuestra. Recordemos que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino Jesucristo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice lo siguiente, que es lo más poderoso y revelador. Dice, estos no fueron engendrados por carne y sangre, sino por Dios. Cuando tú eres engendrado por Dios, lo sobrenatural va a venir a tu vida. No es solamente escuchar el mensaje del Evangelio, espero hacerme entender, y entender en la teoría de qué se trata la salvación, de qué se trata el sacrificio de Jesús, de qué se trata toda la teología, la explicación sistemática o teología sistemática que muchos estudiaron o estudiamos en algún momento para poder entender la manifestación de Dios a la humanidad. De hecho, la Biblia es el resumen de cómo Dios se le manifiesta al hombre. Pero en la realidad la mayoría de la gente no ha tenido la manifestación que, por ejemplo, tuvo Moisés o que tuvo Pablo, que son los dos hombres más ilustres de la Biblia. En el Antiguo Testamento Moisés, por supuesto, y Pablo en el Nuevo Testamento. Otro ilustre en el Antiguo Testamento, sin duda alguna, fue Elías y Eliseo y el rey David. O sea, ahí hay para escoger. Hay mucha manifestación sobrenatural. Si no entendemos que Dios es el que desea venir a nosotros, vamos a caer en la tentación de creer que somos nosotros los que tenemos que espichar los botones u oprimir los botones o digitar los botones según el español del país que me estén viendo de Latinoamérica, o usted está en otra parte del mundo pero pues es latinoamericano. Saber cuál es el botón que hay que oprimir. Y entender esto, no depende de qué botones usted oprime. Hay gente que piensa, por ejemplo, que en un culto Dios se va a mover si empiezan a voltear los ojos, si empiezan a mirar para arriba y sí, y usted ve el show en muchas iglesias. Me decía esto una persona que se volvió incrédula con lo sobrenatural, porque ese es el problema. Y entonces decía, yo asistí a esa iglesia, pastor, y el pastor empieza a orar y a ungir y a imponer manos, pero siempre se le va a la misma hermanita, la misma abuelita de siempre. Y empieza a orar con ella, y ella empieza a hacer así, y se empieza a batir así, y ay, perdón que bata así el celular para hacerme entender. Y podemos pensar que eso es una manifestación de Dios, sí y no. Puede ser una manifestación genuina del Espíritu Santo, pero también puede ser un show que los demonios que están en esa abuelita están haciendo. Hay otras personas que piensan que por gritar más, bueno, yo soy gritón, yo grito mucho, y el grito es bíblico. Pero hay gente que piensa que cuando gritan, no sé, es como si Dios se fuera a mover más. Entonces, por ejemplo, hay personas que uno puede estar predicando e interrumpen la predica. Estoy hablando de gente, no de Luz a las Naciones, sino de otras iglesias, cuando uno tiene la oportunidad de dar palabra en otros lados. Y digamos que uno está hablando, la pared blanca. Y esas personas piensan, sí, la pared blanca y la pintura es marca Pintuco o Tito Pavón, valga la publicidad. ¿Será que demostrar que tú sabes, que tú conoces, cuestionar, preguntar no está mal? Pero estoy hablando de ese espíritu como de pensar que es que yo hago algo y entonces como yo hago algo, entonces sí funciona. Es algo, es una línea delgadita, como siempre digo yo. Entonces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero va a ser muy difícil ver la gloria de Dios si no le permitimos al Señor que trate con nuestro carácter, que trate con nuestra humanidad y que quite de nosotros ese deseo de tener, como se dice en Colombia, el berraco control. Tú no vas a ver nunca, entiéndeme esto, nunca vas a ver la gloria de Dios. Nunca la vas a ver, yo quiero que me entiendas. Nunca la vas a ver si tú piensas que es por ti.
Y es que es algo muy sencillo de explicar, pero que no es fácil de discernir, porque hay gente que, por ejemplo, duré años para ver un rompimiento espiritual en una zona de Bogotá. Entonces yo me estaba reuniendo con unas personas que yo amo mucho en una zona de Bogotá. Estaba reunido con ellos y les dije, paremos acá, no nos reunimos más. Y me preguntan y me dicen, pastor, ¿por qué? Yo les dije, porque yo no veo en ustedes el deseo de pelear contra las tinieblas que hay acá alrededor de su casa. No volví a reunirme con ellos, con la constancia con la que venía haciéndolo. Estamos hablando muchísimo antes de la pandemia, o sea, hace más de un año. Valga la aclaración, antes de la pandemia. Pasó el tiempo, les di una palabra profética, hicieron un voto con Dios que lo cumplieron, que lo han cumplido, y en ese voto metieron que hubiese un rompimiento espiritual de algo que yo ya les había hablado y les había revelado meses y años atrás. Un día en una reunión, en un discipulado, dice el hombre que yo lo amo muchísimo a él. Él dice, no, pues tremendo, estamos en un grupo de discipulado. O sea, todos los que están ahí son gente que son del ministerio, que son de confianza, que me conocen hace años. Y él, en lo que habla, le atribuye a Dios que Dios obró porque Él hizo. Y no estoy diciendo que le robó la gloria a Dios, porque no fue ese el espíritu con el cual habló, sino que Él tocó ese botón que no hay que tocar. Y Él no se acordó que yo le dije hace más de un año, hey, no vamos a reunirnos porque tú no quieres batallar. Ustedes tienen pasividad espiritual. Y si me pongo a hacer batalla espiritual con ustedes en ese sector de la ciudad, el rebote se les va a venir a ustedes porque ustedes son los que viven en ese lugar. Entonces Dios usó la pandemia para que hubiese un rompimiento espiritual y fuera quitado algo que tenía que quitar. Cerca a ese lugar había hasta un prostíbulo. Y yo les decía, ¿ustedes se han levantado a orar contra eso? No, pastor. Entonces si usted no es capaz ni siquiera de pararse a juzgar un lugar que no es de Dios, ¿cómo va a venir después a decir, ah, claro, es que Dios se manifestó, es que fue por mí? Oye, Dios se manifestó porque Dios le dio una palabra a través del hombre de Dios. Pero aquí es donde entramos en discusión con la gente, porque la gente dice, yo también puedo orar. Bueno, ¿por qué usted ora, pero usted no ha podido dejar el alcoholismo? Yo también puedo profetizar. Ok, tú puedes profetizar. Ojo con lo que te voy a decir. Pero ¿por qué tú no has podido salir de la fornicación y del adulterio? Ah, yo también puedo ser pastor. Ok, ¿por qué tú sigues preso del adulterio, de la fornicación y de la inmoralidad y todavía crees en tu cabeza que tú puedes hacer lo mismo que hace Dios a través de un hombre que sí es usado por Dios? Porque esto no es una competencia de egos o de quién sabe más o de quién tiene más poder, porque finalmente el poder viene de Dios y el único que hace las cosas es Dios Todopoderoso. Es eso. Entonces, lo que te quiero decir es que lo sobrenatural se manifiesta por voluntad de Dios, no por voluntad de hombres. Por eso te leía Juan y te decía que el versículo 11 de Juan capítulo 1, dice el verso 12, lo estoy parafraseando porque no tengo acá la Biblia en la mano, dice estos, o sea, los hijos de Dios o los que son hechos hijos de Dios, dice no son nacidos por voluntad de carne o sangre, o otra versión dice por voluntad de hombres, sino que son nacidos o engendrados por Dios. Y eso es lo que yo te quiero dejar en tu corazón. ¿Ya te engendró Dios? Mire, ¿de dónde salí yo un hombre de Dios? Esa es una pregunta y que yo, esto incomoda ahí a mi mamá o mi papá que están viendo. Mis papás no son pastores. Mis papás no iban a la iglesia. Ni siquiera a la iglesia católica. Mis papás nunca leyeron la Biblia o tenían la Biblia para decir que estuvieron en un grupo de oración y entonces fueron ellos los que evangelizaron. No. El primero que conocí fui yo porque fue a mí al que se me reveló. Y luego llegué a mi mamá, o Dios me usó a mí con mi mamá. Y a través de los años le dimos el mensaje a mi papá y a mi hermano menor. Pero lo que quiero decir acá es, ¿de dónde salió que alguien que estaba en un hogar que no era un hogar cristiano llegara a ser un hombre usado por Dios y ahora con un hogar
que el hogar está también siendo usado por Dios. O sea, es que eso es lo que yo quiero dejar ahí sobre la mesa. Yo sé que cuando me vean o vean el video, los que acabo de contar, el testimonio, el ejemplo que puse, ellos van a saber quiénes son y van a poder pensar, el pastor estaba esperando, no la estaba guardando para el 2021 para hablar mal. No, es que yo no estoy hablando mal de nadie. Lo que yo quiero tratar de compartir con ese ejemplo a todos es que la gente piensa que la manifestación sobrenatural depende de usted, de usted quiere tener el control, y de pronto es por eso que Dios no se le revela, que no se le manifiesta, porque usted viene con el corazón predispuesto a la iglesia. Usted piensa y dice, yo también puedo hacer eso, yo también puedo orar, todos oran. Yo comencé el video diciendo, todos oran. La pregunta es, ¿a todos Dios se les manifiesta? Todos tienen revelaciones, todos tienen palabra profética, pero lo más importante no son los dones. Todos de verdad están viviendo en santidad, todos de verdad se están guardando para Dios, porque estamos en un mundo donde abunda el pecado, donde tú tienes el adulterio ahí mismito, ahí en el celular, donde si tú no estás en el espíritu, el diablo te come vivo y te coge con la pornografía, seas hombre o seas mujer, seas joven o seas viejo. Entonces la pregunta es, ¿usted sí tiene esa revelación? Y gracias a los que comparten contenido en estos últimos minutos, o sea, porque se vuelve una moda donde todo el mundo piensa y dice, pues yo también puedo ser cristiano. Bueno, ¿qué tan efectivo eres tú como cristiano? Esa tiene que ser la pregunta que nos tenemos que hacer, porque hoy se mide mucho la bendición de Dios por qué cargo tienes, ¿cierto? Perdón que acabé de cenar, entonces sentí el impacto en mi corazón y inmediatamente vine a hacer este video. Y si se me llega a apagar, pues lo cargo y vuelvo y hago otra partecita, porque esto es un tema muy interesante. Entonces todos tienen ese deseo, como es un deseo bueno, querer ver a Dios manifestarse, pero es un engaño del diablo pensar que es por ti. Yo te quiero decir, no es por ti, es por cobertura. ¿Tú crees que te vino un buen trabajo, te vino un negocio? ¿Sabes cuánta gente ha pasado por la iglesia? Y yo quiero aclarar, porque hay gente que nos ve de otras iglesias, de otros países, de otras ciudades. Entonces tengo que hacer la aclaratoria. Yo no estoy diciendo que la única iglesia correcta o que predica la verdad sea Luz a las Naciones, pero nuestro testimonio personal es que toda persona que ha pasado por este ministerio, Dios la ha bendecido. Absolutamente. Colombiano, venezolano, lo que sea. Pero hay gente que piensa, es que soy yo porque yo trabajo, y yo lo expliqué esta mañana en la predica, pero yo quiero hoy es revelarle esa parte pequeña que la gente no ve. Yo también soy profeta porque yo también puedo profetizar. Es que yo también profeticé, yo también predije y se cumplió. Pero ¿con qué espíritu hablaste? ¿De verdad fue el Espíritu Santo? ¿De verdad fue el Ruach HaKodesh? ¿De verdad fue Dios que habló a través tuyo? ¿O fue simplemente un deseo vano en tu corazón de que te vean y de que digan, él también oró, a él también Dios le responde? ¿Cuánta gente yo he conocido que cuando Dios nos pone delante para darle una palabra, en vez de tener revelación de que Dios le quiere hablar a otro nivel, empiezan a hablar y gobiernan la conversación, y lo que hacen es impedir que la voz de Dios venga a través de uno, porque lo que el diablo quiere es que los profetas de Dios sean callados, y la gente es engañada por Satanás para hablar. Y yo le quiero preguntar, usted que ha ganado hablando, pero su vida no cambia. ¿De qué le sirve decir, pero Dios me bendice porque tengo una casa, porque tengo un carro, porque tengo un buen trabajo, porque tengo una pensión, porque he visto el respaldo de Dios? Pues yo te estoy hablando de lo sobrenatural, yo te estoy hablando de oír la voz de Dios, yo te estoy hablando de que Dios quiera, escúchame, manifestarse en ti, aún sin tú buscarlo. Es de eso que yo te estoy hablando, porque yo puedo hablar por mi propia vida, que en ningún momento yo busqué estar en esto, en lo que yo estoy. Yo nunca busqué ni ser cristiano, ni estar en una iglesia. De por sí a mí me aburrían las iglesias. Tuve una novia católica hace unos 25 años
atrás, si no me falla mi memoria. Yo estaba en los 15 años de edad. Y ella me decía, si no vas conmigo a misa, te termino. Pero yo iba a la misa porque yo no quería perder la novia, yo no era tonto. Pero yo no quería ir a misa. Entonces a mí me aburría. Lo que más me gustaba de la misa era cuando el padre decía, podéis ir en paz. Y cuando decías eso yo sentía un alivio y yo decía, por fin se acabó esta vaina. Pero que yo tuviera el anhelo de estar en una iglesia, nunca. Nunca yo me imaginé tener tanta pasión o saciedad por querer comer la palabra de Dios y por querer comer la Biblia y por querer alimentarme con la palabra. Nunca. Yo no me imaginé eso. Entonces, no se vaya a ir de acá. Deme un segundo, voy a finalizar. Me toca enchufar este coso porque está que se me apaga. No se me vaya. No se me vaya. No se me vaya, no se me vaya, por favor, no se me vaya. No se me vaya, please. Porque esto está bueno. Y esto merece ser hablado. No se me vaya. Ya lo pude enchufar. Ya lo pude enchufar. Ya lo pude enchufar. Yo no busqué estar en esto. ¿Y por qué le digo eso? Es que estoy recién bañado acá y todavía me está escurriendo agua. No me alcancé a secar bien porque tenía la inquietud de hacer la transmisión. Yo no busqué estar en esto. Y uno de verdad ve tanta gente que piensa que es que esto depende es de todo lo que ellos hacen. Y sí hay que hacer cosas, pero yo estoy hablando de lo sobrenatural. ¿Usted sabe cuánta gente ha pasado por la iglesia? Centenas de personas. ¿Y sabe cuánta gente recibió el evangelio a través de mi persona? Muchísima gente, hermano. Tengo gente regada por toda Bogotá, gente que evangelizamos desde mis 19 años. Algunos saben hoy día que soy pastor, algunos nos ven por Facebook, otros no nos vemos por Facebook porque pues su vida cogió para otro lado y no quieren saber nada de Jesús ni de la iglesia, pero nosotros fuimos los que les predicamos. Entonces, acá el asunto es que Dios quiere manifestarse, pero va a ser muy difícil, escúchame, que lo sobrenatural llegue a tu vida si tú sigues pensando con tu ego y tú sigues pensando, esto es que soy yo lo hice. Cuando tú entras en ese juego, hermano, hermana, entiéndeme mis palabras, que no quiero maldecir a nadie, pero te puedes terminar yendo al infierno por creerte lo que no eres. Lo que has visto son milagros por cobertura. El día que te mueras no te llevas la casa. El día que te mueras no te llevas el carro. El día que te mueras no te llevas la pensión. El día que te mueras no te llevas lo bueno que Dios te dio. Lo único que te vas a llevar allá es lo sobrenatural que hayas acumulado y recibido de Dios durante toda tu vida en esta tierra. Por eso es que todos necesitamos dejar la estupidez, entiéndanme, que nos impide ver más allá de nuestras narices, para que lo espiritual tome control de lo natural
y nosotros dejemos de ser un estorbo en lo natural para volvernos un instrumento de lo espiritual del reino de Dios, me explico. Entonces hay gente que de pronto no entiende. Yo no lo busqué. Yo he conocido más pastores y sé que todos tienen un llamado, pero no veo a todos los hombres apasionados por Dios, ni apasionados por Jesús, ni apasionados por la iglesia, ni apasionados por salvar almas. Pero sí en la mayoría de la gente veo una pasión de acumular, de lograr, de ganar, de tener, y eso está bien, porque Dios pone ese deseo en el corazón. ¿Quién no quiere tener una casa grande? ¿Quién no le gustaría tener una mansión con piscina? ¿A quién no le gustaría tener, no sé, hasta un jet privado? Yo creo que a todos. Pero lo que estoy diciendo es que lo sobrenatural viene por única y exclusivamente la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, Dios se revela a quien Él quiera revelarse. Por eso te ponía los ejemplos de estos hombres imperfectos. Moisés, David, que fue adúltero. Moisés fue un asesino, Pablo también fue un asesino, un perseguidor de cristianos, pero Dios quiso manifestarse con ellos, hermano. Entonces ninguno de ellos va a poder decir en el cielo, es que yo lo hice, hermano. Yo le quiero decir con amor, y hermana, si usted me está viendo y si está recibiendo algo de lo que le estoy diciendo, esto no es por usted, esto es si a Dios se le dio la gana de hacerlo con usted. De eso se trata. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque hay gente que conoció a Dios hace 25, 30 años y les da una jartera esta iglesia. Con Dios, tener un compromiso con Dios, les parece harto. ¿Por qué? Porque son personas a las que lo sobrenatural no se les ha manifestado. Ya. Yo te puedo hablar de sueños, te puedo hablar de visiones, te puedo hablar de palabras proféticas que Dios me dio. Recuerdo un sueño donde la semana en la que murió mi tía mayor, la hermana mayor de mi papá, mi tía Miriam, yo estaba dormido y en el sueño viene mi mamá y en el sueño me dice, Giovanni, su tía Miriam se acaba de morir, y ¡pum!, me desperté. En ese tiempo yo era soltero, estamos hablando hace como unos 16 años atrás, 16 largos. Y yo fui a la cocina, mi mamá siempre era la que se levantaba temprano a hacer el desayuno, y uno como buen soltero se levantaba tarde y la mamá lo despertaba a uno, y el desayuno, mijito y tal. Pero entonces yo me desperté agitado y me voy a la cocina, y me voy al baño, me echo agua en la cara y llego donde mi mamá y le digo, mamá, acabo de tener este sueño. Y le digo, mamá, en el sueño usted venía y me decía, su tía Miriam se murió, Giovanni. Mi mamá se puso brava, le cambió la cara y me dijo, ay, anule esas palabras, mijito, anule eso, no acepte eso. Le dije, mamá, Dios me acaba de hablar en un sueño. Mi tía Miriam se va a morir. Dios se la va a llevar. Mi mamá no me creyó y no me tenía que creer porque yo era un niño viviendo todavía con sus papás, recién empezando en la iglesia, llevaba creo que 4, 5 años en la iglesia, era un niño viviendo todavía con mis papás. Efectivamente, a los 2 días de ese sueño, mi tía Miriam se murió. ¿Usted cree que yo hubiera podido llamar a mis primos para decirle, oiga, prima, Dios me habló que su mamá se va a morir? Obvio que no. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Manifestaciones sobrenaturales año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Cuando mi papá compró el taxi, que ya lo vendió, Dios me dio una palabra en el libro de Josué para darle 7 vueltas al conjunto en donde viven mis papás, porque los malditos papeles no salían, porque todo estaba trabado, porque todo era una maldita traba. Dios me usó a mí para hacer ese acto profético. En ese tiempo yo no entendía que era un acto profético y se desataron los papeles y salió lo que mi papá necesitaba. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios usa personas, pero Él usa a los que Él quiere usar. Y hay tanta lucha con los que dicen ser cristianos, empezando por ahí, o que son cristianos, pero van a una iglesia y quieren, o sea, ¿cómo lo digo?
O sea, asisten a la iglesia pero pretenden saber más que el pastor, o pretenden enseñarle al pastor, o pretenden que Dios los va a usar más que el pastor. Como decía el chavo, qué bruto, póngale 0. O sea, Dios no se equivoca, hermano. Y si Dios escoge hombres imperfectos como nosotros, es porque a Él se le dio la gana. Es porque Él quiso. Porque Dios no escogió a mi papá, que era gerente en Carulla. Porque Dios no escogió a mi hermano, que es más inteligente, es más brillante. Tiene una mente superior a nosotros. Hablando de inteligencia humana, es 1000 veces más inteligente que yo. ¿Por qué carajos Dios no lo escogió a él? ¿Por qué no? ¿Que me escogió a mí? ¿Y estoy diciendo que entonces yo soy mejor que ellos? No. Lo que estoy diciendo es que Dios pues nos escogió a nosotros. ¿Por qué existe luz a las naciones? Pues porque Dios nos llamó y Dios nos escogió. Y Dios está usando muchas personas, pero no todos ven lo sobrenatural. Y yo solo quiero dejarle esto en el corazón, hermano. Y es, usted puede ver lo sobrenatural si usted quiere, pero usted necesita entender, escúcheme, usted necesita entender que Dios no necesita de su arrogancia, de su ego, de su humanidad para manifestarse. Dios no necesita incluso de mí ni de ninguno. Dios puede hacer todo Él solo. Dios podría evangelizar al mundo entero sin necesidad de nosotros. Pero a Él le plació hacerlo a través de su iglesia. Y déjeme decirle que Dios no pone a cualquiera como líder en su iglesia, y mucho menos como pastor o como profeta o como un vocero de Dios. Hay gente que no entiende que esto no se trata de oratoria, de ser buen orador. Esto no es de ser como Daniel Javif, que tiene un don impresionante. Esto no se trata de ser conferencista motivacional. Esto se trata de que Dios tenga la voluntad de hacer algo contigo. Eso es lo sobrenatural. A algunos Dios los saca de la pobreza y los va a hacer nadar en riqueza. Eso es una realidad, como el rey Salomón. A otros Dios los va a hacer nadar en ingenio para crear negocios y les da una inteligencia superior para hacer dinero. A otros Dios les da la habilidad de construir y hacen edificios, construyen casas. Es como si estuvieran jugando Monopolio, pero en la vida real. A otros Dios les da la habilidad de formar familias muy bonitas, familias que son casi perfectas. Hoy quiero decirte que esto no es de nuestra habilidad. ¿Qué habilidad tengo yo? Yo no era el mejor en el colegio, no era el más inteligente. Era el mejor en la primaria, en el bachillerato. El nivel del colegio a mí me quedó siempre muy arriba, que verdaderamente no estaba preparado para el nivel del colegio en el que estudié. Era un nivel educativo alto para el nivel del que yo venía en la primaria, lo reconozco. Entonces, no estuve entre los últimos, pero nunca estuve entre los primeros. Y sumado a la dificultad social, a la dificultad para hablar, para relacionarme con las demás personas, sufrí mucho. Entonces, con ese pasado social, emocional y sentimental, yo no tendría que ser hoy día una persona que esté haciendo lo que estoy haciendo, o lo que Dios más bien está haciendo conmigo. No tendría por qué estar casado. ¿Cómo voy a estar casado yo? Yo no fui enseñado para estar en un hogar. Yo no fui enseñado para tener esposa. No fui entrenado para muchas cosas que Dios me puso a hacer. No fuimos entrenados para tener una hija ciega o invidente de nacimiento. Pero a Dios le plació. Entonces, yo ruego que usted le preste atención a esa parte. No es lo que usted puede hacer, aunque usted debe hacer cosas. Pero lo sobrenatural no va a venir por algo que usted hace. La alarma del iPhone, ma. Tu alarma está sonando. Ivonne.
Es que pensé que estaba... Estoy hablando, sigue, que no te están viendo. Entonces, esto simplemente es para alguien que quiere ver lo sobrenatural y que dice, listo, pastor, yo quiero que lo sobrenatural venga a mi vida. Dígame qué tengo que hacer. Por favor, escúcheme. Si usted quiere ver cosas sobrenaturales este año, deje su ego, por favor, por usted, no por mí. Yo no pierdo si usted tiene ego. Yo ya perdí el mío, si no, no sería pastor. No hubiera dejado una estabilidad laboral, económica, por meterme a la vaca loca del llamado que Dios me hizo a sufrir un montón de cosas que solo Dios sabe lo que hemos sufrido por obedecer un llamado, pero que no me estoy quejando porque hemos sido obedientes y hemos visto la unción y el poder de Dios sobre mi vida de una manera evidente. Pero el rollo acá es, si usted quiere lo sobrenatural, usted no puede tener ego, porque Dios no le va a satisfacer el ego. Dios no lo va a engrandecer para que el día de mañana usted diga, es que soy yo el que lo hice, y por eso es que se rompieron las tinieblas. ¿Está seguro? Es que soy yo, y por eso es que Dios me prosperó, y es por eso que Dios me dio la empresa que yo soñaba tener, el carro, la moto, el dinero. No, esos son milagros por cobertura. Lo sobrenatural va a venir a tu vida en el momento en que tú dejes de pensar que eres tú. No eres tú. ¿Cuántos hombres Dios está usando en un alto nivel? Pocos hombres. Todos coinciden en lo mismo. Todos dicen, yo no busqué estar en el ministerio. Yo no busqué ser pastor. Todos dicen lo mismo. Los que de verdad tenemos un llamado de Dios, todos tenemos en común algo. Nosotros no buscamos estar en este rollo. ¿Cómo estaba yo hace 21 años? Por esta época, tomando en un bar. Yo no alcancé a conocer los bares. Y aún más años atrás, en los años del colegio, en las fiestas, con viejas, con mujeres. Yo no estaba buscando una iglesia, pero Dios sí me estaba buscando a mí. ¿Cómo me explicas tú que pude dejar el alcohol sin estar en una iglesia? Eso me lo quitó el Espíritu Santo. El cigarrillo me lo quitó Dios en el servicio militar. Desde esa época hasta acá jamás volví a fumar. A mí me tocó el Señor de verdad. Esto no lo hice yo. Claro que tengo una comunión con Dios, claro que oro, por supuesto que estudio la palabra, la Biblia. Me apasiona oír su palabra, oír su voz, lo escucho. Él me corrige, Él trata con mi corazón. Él ha probado mi vida muchísimo, muchísimo, para ver si de verdad la pasión y el deseo que usted tiene por Dios es real. Porque muchos dicen que quieren estar con Dios, pero a la primer prueba se van de la iglesia y a la primer prueba dejan el hogar y dejan el ministerio. Y aún pastores en ese tiempo, muchos volvieron atrás el año pasado, muchos dejaron sus ministerios porque ya no les funcionó el ministerio. La pandemia les dañó todo. Entonces ya no sirve el evangelio, porque la pandemia ahora es más grande que Jesús. Esto es del que de verdad tiene un llamado. Y la pandemia ha servido para manifestar eso. Entonces lo sobrenatural va a venir es en gente que no tiene ego, para llegar a creer que es por el yo que Dios lo hace. ¿Seré yo? No, no sos vos, no soy yo, es Él. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero si Él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Así tú ores, así tú ayunes, así tú digas, me gustaría predicar. ¿Por qué todos los que dicen, yo también podría predicar, por qué no están predicando? Porque todos los que dicen, yo también podría pastorear, ¿por qué pasaron 20, 30 años y no son pastores? Porque no tenían el llamado.
Porque muchos dicen, no, es que ahorita es para que yo estuviera en otro nivel con Dios. ¿Por qué no estás en otro nivel con Dios? Porque no hay un llamado sobre tu vida genuino. Lo que ha habido son milagros por la cobertura de Dios y Dios es bueno. Entonces, el que es feliz siendo un profesional y haciendo dinero, pues hágalo, disfrútelo, siembre en la iglesia. Dios te da negocios, siembra en la iglesia. Pero no pienses que lo sobrenatural es por lo que tú haces. Porque Dios solo se manifiesta en alguien en quien Él desee tener esa manifestación. Ahora, lo sobrenatural no es solo tener un ministerio o ser un pastor. Lo sobrenatural es prosperar también, económicamente. Lo sobrenatural es que tus hijos lleguen al propósito que Dios tiene. El único propósito no es ser pastor, etcétera. Yo creo que ya me entendieron. Yo espero que Dios les haya bendecido. Me disculpa acá la escurridera de agua. Yo me enjuagué, me bañé y sentí ese ímpetu de que tenía que hacer la transmisión y lo hice guiado por Dios. Gracias a cada persona de la iglesia que se ha conectado. Pero en 2021, si quieren ver lo sobrenatural, que su ego no lo engañen y no le robe lo sobrenatural. Deje que sea Dios el que lo haga. No se conforme más con milagros solo por cobertura. Busque lo sobrenatural. Busque que Dios haga algo verdaderamente sobrenatural con usted. Y le aseguro que usted nunca volverá a ser la misma persona. Deje de ser uno más del montón en Dios. Amén. Deje de ser uno más que solo asiste a una iglesia y está sentado en una silla, pero no está cumpliendo un propósito. Un beso para todos. Chao.